Hola, bienvenidos a esta tercera sesión de la materia Antropología Filosófica. Previamente hemos hablado de las características que tiene el problema filosófico del humán o del humane, pero poco hemos analizado para qué sirve la antropología filosófica en relación a estudiar tanto sea filosofía como sea una disciplina científica. Esto trae muchísimos problemas y confusiones para los estudiantes porque la pregunta que se harán es ¿por qué estamos estudiando al human o al humane en una disciplina científica a través de la filosofía? En esta sesión contestaremos muchas de esas preguntas o dudas, generaré otras preguntas que serán contestadas a futuro. Pero yo creo que una de las preguntas más importantes que tenemos en nuestra cabeza cuando estamos estudiando una materia de filosofía es si es posible o si es factible, no es un engaño, el estudiar esto. O sea, tal vez alguno de ustedes ya ha pensado que la antropología filosófica pues plantea un objeto de estudio imposible de estudiar, ¿vale? Vale la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tal vez estamos ante un problema que no se puede resolver. Pero para ello vamos a profundizar en algunas de las características que tiene la propia antropología filosófica. Hoy hablaremos de la importancia que tiene la antropología filosófica como disciplina y su relación con la ciencia, específicamente la psicología, ya que ustedes están estudiando esta carrera. Bien, iniciamos. Antes de comenzar con el análisis de la clase, me gustaría hacer énfasis de por qué hacemos filosofía. Es decir, nunca nos hemos puesto a pensar que las características que tenemos como humanos nos despiertan muchísimas preguntas sobre lo que nos rodea, sobre lo que somos y sobre lo que tal vez no comprendemos o se nos dificulta comprender, como el grabado que están viendo en pantalla. Ese grabado, el grabado de Flammarion, es uno de los grabados que para mí representa muchísimo lo que la filosofía y la ciencia intentan hacer, ¿no? Quitar o develar estas características aparentes de lo que percibimos. Entonces, me gusta también comenzar las clases de filosofía con esta reflexión de por qué hacemos filosofía o por qué reflexionamos. Este ímpetu que tenemos los humanos de hacernos preguntas que tienen sentido o que dirigen mucho de lo que hacemos y lo que sentimos también. Entonces, el origen de la filosofía, pues es un origen inherente a nosotros. Las preguntas filosóficas provienen de la curiosidad, la inquisitividad que tenemos como humanos, esta idea de preguntarnos más allá. Una de mis películas favoritas, yo tengo muchas, pero una de las que más me gusta es El Show de Truman. Y si ustedes vieron esa película, termina la película con una gran lección sobre lo que nos representa como humanos. En The Truman Show, una película protagonizada por Jim Carrey, encarna un personaje que está como en un set de grabación de un programa de televisión, un reality show, en donde él es el protagonista. Todo mundo observa y está grabando la vida de Truman. Truman nació dentro de ese set y tiene una edad como de 30 años, algo así, pero todo lo que está a su alrededor está hecho por guionistas, son sets que él no se da cuenta. Él piensa que está viviendo una vida real, normal como la de nosotros, pero no sabe que alrededor está lleno de actores y montajes para que le hagan creer que él es Truman. No voy a contarles el final, pero es una muy buena película que nos puede representar esta idea de buscar un límite y de buscar las orillas de las cosas que nos cuestionamos o que no comprendemos. Y creo que eso traslada mucho la filosofía a nuestro pensamiento. Muchos piensan que odian la filosofía, pero en algún momento van a tener que confrontar eso, ¿no? Como pueden ver en las características de la diapositiva, todas las preguntas filosóficas tienen el rasgo de que son incómodas o problemáticas. La filosofía nos desgasta con las preguntas que nos hacemos, ¿no? Son incómodas. Tendremos una reflexión
más adelante sobre Platón, de lo molesta que es una pregunta filosófica. Sin embargo, como les decía, son necesarias para poder afrontar nuestra propia existencia. Este tema lo trataremos más adelante en la sesión de hoy, en esta clase grabada. Bien, también pues hay muchos sentimientos, sensaciones, actitudes, impulsos que tenemos como especie que nos permite reflexionar. Mucho es lo que les decía ahorita, la inquisitividad o la curiosidad, le decimos vulgarmente como curiosidad, pero la palabra inquisitividad es esta cualidad de buscarnos porqués, los porqués de las cosas, de no estar satisfecho tal vez con las respuestas que tenemos. No porque no sean, porque sean falsas o algo así, no, sino más bien porque queremos comprenderlas, ¿verdad? Todos estos, pues yo les llamo cuestionamientos profundos, que en el fondo representan preguntas que son un poco, que podrían sonar sin sentido o que no todos se fijan en ello. Bien, y finalmente todas las preguntas filosóficas pues tienen un trasfondo emocional, es decir, tenemos una serie de emociones y sentimientos que trasladan la pregunta o la reflexión. Por lo tanto, podríamos decir, muy parecido a lo que aparece en la frase de Hume en pantalla, podríamos decir que el origen de la filosofía es un impulso natural de cuestionarnos lo que nos rodea y tratar de comprender el entorno en el que nos movemos. Sin embargo, como hemos estado hablando de el humano como, o lo humano como pregunta filosófica, como objeto de estudio, pues bueno, vamos a determinar pues quiénes serían los protagonistas del análisis. Y estas serían las disciplinas antropológicas. Suena muy obvio, ¿verdad? Si estamos tratando de estudiar lo que es humano, pues la disciplina o la ciencia que estudia al humano, la antropología, sería la que contestaría la respuesta. Entonces, todos diríamos que aquí encontramos la respuesta a la pregunta: ¿qué es humano? ¿Qué somos? ¿Qué tipo de ente somos? ¿Y cómo podemos estudiar la expresión humana? Bueno, la antropología está compuesta de muchas disciplinas. Primero, podríamos decir que, bueno, lo que ven ahí en la diapositiva es lo que acabo de comentar. El objeto de estudio de la antropología filosófica es el humano. Sin embargo, hay una ciencia que se enfoca en esta característica. La filosofía y la antropología tienen campos de conocimiento en común y esa es la antropología filosófica. Es una intersección entre estas dos áreas de conocimiento. Por una parte, la filosofía y por otra parte, la antropología. Es una mezcla de los objetivos que busca la antropología. Ok, bueno, si nos centramos en la antropología, pues bueno, ¿qué trataría de buscar? ¿Qué trata de contestar? La pregunta antropológica, pero de manera científica. La antropología incluso debe de llevar un fundamento de antropología filosófica, ¿sale? Toda ciencia tiene un fundamento en ello, ¿no? Bien, la antropología podríamos centrarla, o las ciencias antropológicas, podríamos centrarlas en 4 grandes divisiones. Esto podría cambiar de ciertos autores o alguien que esté viendo este video y estudia antropología podría diferir conmigo, con lo que está en pantalla. Sin embargo, esta es la clasificación tradicional que se hace de la antropología. Tenemos 4 secciones de la antropología. Entendamos esto como una ciencia, pero también vean que la antropología tiene esta cualidad de tener un germen, una especie de filosofía, ¿vale? Ok, pensaríamos que la antropología contestaría la pregunta antropológica. Sin embargo, no sucede eso. Vamos a revisar cada una de las 4 áreas. Primero está la antropología cultural, también llamada antropología social. Hay una división ahí con otras palabras que no voy a mencionar. Bueno, las voy a decir, pero no las vamos a abordar en la clase, como la etnografía o la etnología. Hay a veces divisiones entre los antropólogos que no les parecen. Le vamos a llamar a todo ese conjunto
de áreas de estudio, antropología cultural o antropología social. Hasta ahí, ese es el nombre. Sin embargo, ¿qué es lo que estudia la antropología cultural? Bueno, la cultura es el objeto de estudio en donde lo que podríamos como sintetizar de lo que estudia la antropología cultural es pues un análisis de la historia, de la estructura o del desarrollo que tienen las culturas humanas. Es decir, la antropología social o cultural podría definirse como el estudio de la dinámica de la cultura. La pregunta de qué es la cultura, pues bueno, es también una pregunta filosófica que analizaremos en los temas finales. En algún momento le pasaremos la batuta a las ciencias para que nos den su perspectiva y su enfoque de la respuesta sobre Humane. Bien, en segundo lugar tenemos, no hay un lugar de importancia, las acomodé por origen, por cronología, como fueron integrándose en las ciencias antropológicas. La antropología física, pero no tiene un grado de importancia. La antropología física, yo estudié una maestría en eso, saludos. Ese es mi grado que yo tengo de maestro. La antropología física es un área que también se le llama antropología biológica o biología humana, también a veces lo traducen así, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos tienen esa traducción al inglés. Anglosajonamente suena así, ¿no? Como Biological Anthropology. Lo que quiere decir esta sección o lo que estudia, pues es que se centra en el estudio del humano como desde un punto de vista físico, ¿no? Lo dice su nombre, no estoy diciendo más que lo que dice ahí. Céntrense en la palabra física. Por físico entiende el cuerpo, es decir, estudia rasgos corporales, morfología, algunos rasgos fisiológicos de grupos humanos o de individuos, ¿sale? Esto también involucra sus ecosistemas. La antropología física es una división biológica, tiene una tradición biológica, es un biólogo de humanos, por así decirlo, ¿no? Una de las secciones que tiene la antropología física es la primatología, el estudio de los primates. Por eso ven ahí a Frans de Waal en la pantalla. Es un primatólogo holandés. Él, digo, mi científico favorito, si no lo sabían, él es mi científico favorito. La primatología tiene un interés muy particular en la antropología física porque pues el estudio de los primates, incluidos nosotros somos un primate, pues nos da mucho de las pistas que tiene el comportamiento humano o que compartimos con otras especies, ¿vale? Entonces, vean a la antropología física como un área biológica, ¿no? Como un área biológica. La antropología cultural tiene un origen o una tradición sociológica. Bien, de ahí viene también el nombre de antropología social. Siguiente, la lingüística. La lingüística es un área no, o sea, normalmente pensamos que el lenguaje lo estudia un psicólogo o un comunicólogo y no. El lenguaje, la lingüística es un área de la antropología que estudia los códigos, los grafos, o sea, las representaciones, el habla, el discurso, desde una perspectiva totalizadora, ¿no? Es decir, cómo está compuesto un lenguaje, una lengua, los morfemas. O sea, estoy dando como palabras que son objetos de estudio de la lingüística. Queremos estudiar el español, pues bueno, ¿cuántos dialectos tiene el español? Las formas de hablar de un grupo, de grupos humanos, pues va a variar. Aunque en México hablemos español, español latino, como a veces los vemos en las películas, no todos hablan con la misma jerga, ¿no? No todos tienen los mismos regionalismos. No es lo mismo vivir en la frontera norte y la frontera sur, que en la costa o en el centro o en el oeste, ¿no? de México. Entonces, la lingüística estudia todos esos fenómenos, ¿no? Cómo está estructurado el lenguaje, los usos, la pragmática, la morfología, la sintáctica, la ortografía. Muchas de esas cosas están centradas en la lingüística. Estoy tratando de sintetizar a grandes rasgos para irnos más rápido. La arqueología, yo creo que tienen muy buenas referencias porque ya saben qué hace un arqueólogo. Un arqueólogo estudia vestigios culturales, sean físicos o materiales,
Me refiero a físicos como los cuerpos que están viendo ¿cómo se llama? En la presentación, acá donde tengo el mouse. Aquí podemos ver un perrito, bueno, un esqueleto de un perro y un humano que en sus manos está tomando el esqueleto. Y bueno, el vestigio se encuentra así en Medio Oriente. Es uno de los vestigios en donde se documenta la aparición de los perros y los humanos, ¿no? Es como la primer... tenía que ponerle un perro, ya saben. Eh, bueno, en esta fotografía ustedes pueden ver pues una reconstrucción, o se hace una reconstrucción de cuáles fueron las causas de la muerte tal vez, qué había alrededor, qué tipo de materiales con química, se hacen estudios químicos, morfológicos con los huesos, la osteología, etcétera, etcétera. ¿Qué edad tenía la persona que está ahí? A lo mejor el tipo de muerte o algunos, no sé, datos ahí que tengan como pista, podrían inferir los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos se diferencian de los paleontólogos por los periodos históricos. Los arqueólogos estudian tanto en periodos prehistóricos como contemporáneos a los humanos. Los paleontólogos pues son en términos geológicos, ¿no? O sea, son términos de tiempo más grandes. Dinosaurios, plantas, antes de los humanos, ¿no? Hongos, no sé, estructuras rocosas, etc. Eso es un paleontólogo, los dinosaurios, ¿no? Pero el arqueólogo pues estudia humanos, ¿vale? Bien, entonces esas son las 4 áreas. Todos diríamos, pues bueno, la antropología, ya que la pregunta es el human o human, pues la pregunta antropológica se contesta con antropología. La realidad es que aún así la antropología requiere de un fundamento filosófico. Vamos a remontarnos a los dos personajes que se centran en la creación de la pregunta antropológica. Primero, vamos a cuestionarnos en esta diapositiva si es posible la pregunta. Es decir, tal vez estamos estudiando algo que no se puede estudiar o algo que ya tiene una respuesta y es el humano pues es como todos, ¿no? Y como es todos es ninguno, ¿vale? Bien, en el tiempo de Sócrates, ustedes recordarán sus clases de filosofía previamente, había dos facciones o dos grupos que podríamos identificar en la historia de la filosofía como muy importantes. Primero existieron los filósofos griegos que estudiaron la naturaleza, ¿no? Que estuvieron buscando cuáles eran los principios metafísicos de todo lo que hay, el arjé. Luego vino una sección de filósofos que estudiaron problemas humanos, Sócrates y los sofistas. Los sofistas eran una especie como de maestros, sin embargo ellos eran las primeras personas que cobraron por su conocimiento, ¿sale? Que les pagaban por su conocimiento. Sin embargo tienen una fama, o sofista, es una palabra que nos remite a un engaño, porque jugaban con el lenguaje, enseñaban retórica, enseñaban a engañar, entre comillas engañar, porque no era tan engañar. Enseñaban a persuadir, mejor así dicho, eso sí es más preciso. Enseñaban a persuadir a los demás con el lenguaje y cómo utilizamos el lenguaje. No los vean como villanos, o sea, porque casi siempre los plantean como buenos y malos. Sócrates era bueno y los sofistas eran malos, porque la palabra sofista se utiliza como una persona que dice falacias, ¿no? Que dice cosas equivocadas, que engaña a un público, lo convence para manipularlo intelectualmente, ¿no? Eso es lo que entenderíamos por un sofista. Ese es un significado de la palabra sofista. Sin embargo, les digo, no los vean como villanos porque también hubo reflexiones interesantes. Este filósofo que ven en pantalla es uno de ellos, Protágoras de Abdera. Este es el filósofo que llevó la pregunta antropológica a su límite, ¿sí? Y lo llevó con un argumento que se le conoce clásicamente como el homo mesura. El homo mesura es un argumento en el que Protágoras, en 2 renglones, los 2 renglones que están viendo ahí, esta es una cita textual, plantea que la pregunta sobre el humano, ¿sí?, y lo humano no tiene una respuesta, ¿vale?
decir, el Homo Mesura, o la medida del hombre, se le conoce también así, el Homo Mesura dice lo siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas, de todas las que son y las que no son. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que Protágoras está poniendo en la pantalla, o en la frase, es que la pregunta sobre el humano no se puede contestar, es un falso problema, porque si yo soy la medida para conocer todo lo demás, ¿sale? Lo voy a explicar con un ejemplo muy simple. Eh, la estatura, ¿cuánto miden? Yo mido unos 70, ¿sale? Si yo quisiera saber quién es alto o quién es chaparro, pues la pregunta sería en relación a quién. Porque, pues hoy que fue el cumpleaños de Michael Jordan es mucho más alto que yo. Mucho más alto, como 20 centímetros más alto, ¿sale? Sin embargo, él no es el basquetbolista más alto, era muy chaparro. Lo superaban muchos en estatura, más no en habilidad. Sin embargo, si comparan su estatura con la mía, ustedes no serían altos. Yo podría ser alto si me voy a una ciudad en donde el promedio de estatura es menor al que yo tengo. Esto es el Homo Mesura. ¿Cómo sé que alguien es inteligente? Ah, pues yo me comparo con esa persona. Yo soy la medida de todas las cosas, ¿sí? Si yo planteo quién es inteligente, quién es rico, quién es pobre, cualquier categoría, cualquier concepto que yo quiera analizar, la regla soy yo. La vara se mide conmigo mismo, ¿sale? Entonces, cuando nos preguntamos sobre humane, lo humano, la humanidad, la pregunta, si seguimos el argumento del Homo Mesura, es que no hay una respuesta. La respuesta de Protágoras sería: cada cabeza es un mundo, y como cada cabeza es un mundo, todas las respuestas son verdad. Esa postura se le conoce como relativismo, ¿sí? El punto, el eje del conocimiento es dependiente en donde se sitúe. Y aquí lo que Protágoras está haciendo es situarlo en el humano. En cada uno, ¿sale? En cada uno. Si yo quiero saber si soy rápido o lento, estoy hablando de puros rasgos físicos y de desempeño, pero la postura relativista, tal vez la hayan estudiado en epistemología o la recuerden en epistemología, es una postura que niega la posibilidad de conocer, porque todas las afirmaciones son válidas, es relativa. Es relativa a quien la diga, a quien la interprete, ¿ok? Entonces, esto genera una postura que se le conoce como antropocentrismo radical. Yo soy el ombligo del mundo, ¿vale? Y también otro fenómeno que hay que analizar, que es el sesgo de antropomorfización. La antropomorfización es un tema que vamos a analizar en la siguiente sesión grabada. En las siguientes dos, la vemos en dos. Ustedes saben que es un sesgo, es algo cortado, algo mocho, algo incompleto. Mientras la significa que nosotros estamos encontrando características o rasgos humanos, ¿sale? Cuando yo volteo a ver el cielo y digo: ay, hoy el día está triste, ¿no? Le estoy dando rasgos antropomórficos. El cielo no tiene tristeza, no es una entidad con cara, con sistema límbico, que tenga ciertas segregaciones de sustancias que den ciertas redes, o sea, estoy explicando una emoción, ¿verdad? El clima no tiene esa característica, ¿sale? Se la estamos atribuyendo, ¿no? El sesgo de antropomorfización es que, pues si yo soy el centro de todo, en lo que todo mide, entonces todo va a ser válido y va a ser válida cualquier forma humana, human, ¿sí? Entonces no podríamos hacer, el estudio de la antropología filosófica no tendría sentido, porque estamos exagerando de los rasgos antropomórficos, ¿vale? Sin embargo, las cosas no se quedaron así. Cerca de la vida de Protágoras de Abdera está la vida de Sócrates de Atenas. Sócrates es el primer filósofo que hace y que fundamenta la pregunta antropológica. Es decir, los filósofos anteriores a Sócrates, mientras estaban reflexionando sobre la naturaleza,
Sócrates lo que hizo fue aterrizar el problema filosófico al humano. ¿Ok? Y ustedes recuerdan bastantes anécdotas de Sócrates con sus máximas. Si ustedes recuerdan sus máximas, las revisaremos en clase de videollamada en presencial. Las máximas socráticas representan preguntas antropológicas. Ya lo veremos. Con 3 máximas socráticas, con 3 enunciados que Sócrates elaboró, podemos nosotros describir las preguntas antropológicas. ¿Sale? Bien, vamos a ver por qué Sócrates resolvió y puso la primera piedra de la antropología filosófica y negó la postura relativista de Protágoras de Abdera. Bien, ¿por qué es posible la pregunta por el humano? Por el humano. Bien, la primera característica la vamos a llamar el atributo de autorreconocimiento. Sócrates, como muchos filósofos griegos, basaban que una de las características es la razón. Nosotros somos seres racionales, somos seres pensantes, y eso nos lleva a la reflexión. Muy similar a lo que les dije en la primera diapositiva. Sin embargo, ningún otro animal, hasta donde sabemos, puede tener esta cualidad. Ningún otro animal tiene capacidad de reflexión. Sin embargo, cuando nos preguntamos qué es human, qué es humano, estamos reafirmando la esencia que somos. Somos la única especie que puede hacer eso. E incluso Sócrates diría, en algunos textos lo llega a decir, textos me refiero a los diálogos de Platón, lo llega a referir que hay humanos que no viven como humanos. Es decir, humanos que no reflexionan, que no usan la filosofía, pues están viviendo al nivel de un animal no humano. ¿Sale? Entonces están viviendo como bestias, ¿sale? Como seres carentes de razón. Estas son palabras de la antigüedad, ¿eh? Actualmente un animal está reconocido que tiene pensamiento racional, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos con las características de los filósofos griegos. Y Sócrates diría que incluso, pues, yo creo que sí es una afirmación sostenible, ¿no? Muchas personas que no se centran en las clases de filosofía o que no les llama la atención, no les gusta pensar, solamente piensan guiados por sus necesidades biológicas, pues están al nivel de un animal no humano. Esta idea la reafirmaría mucho Sócrates, porque una de las cualidades que tenemos es la razón y es lo que nos permite hacer filosofía. Bien, esta cualidad del autorreconocimiento pues también nos da la posibilidad de reflexionar que los humanos no tenemos un destino como tal. Es decir, nuestra esencia, la razón, el pensamiento, no nos lleva a pensar en un objetivo dado. Lo tenemos que construir. El humano es una especie de proyecto, ¿sale? Es un ente acabado, es un ente por hacerse. Estas preguntas Platón y Sócrates las van a tomar con mayor profundidad, pero es Sócrates el primero que lanza la obligación que tenemos los humanos. ¿Se acuerdan de la paradoja de la pregunta antropológica de qué es existencial? Es eso. Al hacernos la pregunta de qué hacemos aquí y cómo podemos llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Pues estamos haciendo filosofía. Último punto. La tercera característica de por qué es posible la pregunta es la humana requiere de un proceso reflexivo y contemplativo, ¿no? Para poder hacer ejercicio de la razón y así llegar a ser felices. La única forma para ser felices es reflexionando sobre cómo hay que vivir, a qué venimos, ¿sale? Nadie puede identificar la felicidad si nunca la pensó, ¿sale? La felicidad no es un estado de ánimo, no la confundan con la alegría. La felicidad es un problema filosófico. La felicidad es a qué venimos, cómo vamos a ser felices, ¿no? Y bueno, para terminar, Sócrates nos regala cómo podemos acceder a la respuesta por la pregunta filosófica, y es la filosofía, la mayéutica. Si nosotros filosofamos, vamos a estar ejerciendo nuestra razón y vamos a llegar a la eudaimonia, que es la felicidad. Las características que tiene la pregunta ya las hemos estudiado y aquí están en esta diapositiva y en la anterior.
la paradoja, la dificultad que tenemos, el sesgo, etc. Lo que vemos en el discurso de Sócrates en contrario a Protágoras es que tiene una cualidad más afirmativa, nos permite tratar de llegar a una respuesta, ¿no? Sócrates tiene una respuesta sobre lo que es humano y lo humano. Protágoras diría que la respuesta es un falso problema, es un problema de lenguaje retórico en el cual nosotros no podemos comprender una de las cosas. En la siguiente sesión vamos a revisar qué relación tiene la pregunta filosófica con la psicología y con eso terminaremos esta sesión. Nos falta ver algunas aplicaciones, pero por esta sesión eso sería todo. Así que la sesión que sigue va a ser muy corta para que la tengan contemplada como de 15 minutos. Y pues bueno, se va a centrar en las características de importancia que tiene la antropología filosófica, ¿vale? Bueno, espero que se encuentren bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto. Bye bye.